Hola y bienvenidos a nuestra segunda semana de clase. En esta oportunidad nos vamos a estar enfocando en cómo construir un artículo de investigación. Y es que justamente ustedes tenían una actividad para esta semana relacionada con la construcción de artículos de investigación. Debían entonces revisar un artículo de investigación que se les dejó en la plataforma Moodle y a partir de su lectura desarrollar un cuestionario. Con esa actividad y la clase del día de hoy, la idea es que ustedes tengan las bases generales necesarias para construir un artículo de investigación. Hoy vamos a ver uno de los aspectos concretos que es la introducción y veremos particularmente cómo se construye esa introducción. En clases posteriores estaremos desarrollando otros elementos. Para poder llegar a ese punto concreto, inicialmente vamos a estar viendo qué es un proyecto de investigación y cómo se relaciona con el artículo de investigación. Porque probablemente ustedes se estén preguntando en dónde quedó la tesis, dónde quedó el proyecto de investigación si lo que me están pidiendo es un artículo de investigación. Y es una duda bastante valedera y precisamente el día de hoy vamos a estar despejándola. Empecemos entonces a dar claridad con qué es un proyecto de investigación. Posteriormente vamos a hablar acerca de cómo se hace un proyecto de investigación en la universidad en caso de que ustedes quieran llegar a presentar una tesis y posteriormente hablaremos del proceso de pasar de un proyecto de investigación a un artículo de investigación. Entonces miremos el primer punto. ¿Qué es un proyecto de investigación? Un proyecto de investigación hace referencia a la resolución, en nuestro caso, de un problema jurídico, mediante una serie de pasos o metodología que nos permiten llegar a unas conclusiones ciertas, valederas y constatables. Entonces, si ustedes ven, un proyecto de investigación necesariamente implica desarrollar una serie de pasos y recolectar una información que me permitirá llegar a unas conclusiones. Entonces, esas conclusiones no van a llegar de lo que yo me imagino, de lo que yo supongo, de lo que yo creo que es la respuesta. No, un proyecto de investigación va a necesitar que yo tenga unas bases claras y que yo pueda mostrar que definitivamente lo que estoy diciendo y lo que estoy concluyendo no sale de la nada, sino de una serie de datos recolectados de manera juiciosa. Con esto claro, entonces miremos qué es un artículo de investigación. Y un artículo de investigación hace referencia a un documento, a un escrito en donde yo voy a plantear los resultados de una investigación, es decir, yo voy a mostrar qué fue lo que encontré a lo largo de la ejecución de ese proyecto de investigación. El proyecto de investigación usualmente se denomina tesis. Sin embargo, noten que una tesis es bastante extensa y no tiene únicamente los resultados, sino que también evidencia la metodología, como cuál era mi pregunta, cuáles eran mis objetivos. Ya vamos a ver un poco más adelante cuál es la estructura completa de un proyecto de investigación. Pero a partir de ese proyecto de investigación yo puedo evidenciar de una manera mucho más sucinta qué fue lo que encontré en mi investigación. Y es por eso que el artículo se denomina artículo resultado de investigación, porque necesariamente para yo poderlo escribir, el paso previo debe haber sido haber ejecutado un proyecto de investigación. Es decir, que el artículo no sale de la nada. Primeramente tendré que haber ejecutado el proyecto de investigación. Este artículo de investigación va a tener también una estructura concreta que lo vamos a ver un poco más adelante. Ya teniendo claro qué es el proyecto de investigación y qué es el artículo de investigación y cómo se encuentran relacionados, en la medida en que para escribir el artículo de investigación tendré que haber hecho primero el proyecto de investigación, entonces miremos ese primer aspecto y es cuál es la estructura de una tesis o de un proyecto de investigación y cómo un proyecto de investigación puede ser desarrollado en la universidad como opción de grado. Si alguno de ustedes está interesado en desarrollar su proyecto de tesis o quizá el tema del proyecto integrador que ha venido trabajando semestre a semestre y que concluirá en este semestre, pues los invitamos a que desarrollen su idea de investigación y para ello es bueno que sepan cómo se desarrolla la investigación en la universidad.
Lo primero que deben saber es que ustedes se tendrán que dirigir a la Dirección de Investigaciones ubicada en el primer piso de la universidad, en la sede norte, en donde ustedes encontrarán a la doctora Alejandra María Aguirre, quien es la directora de investigaciones. Ante ella, ustedes deberán presentar un formato de anteproyecto de investigación que se los dejo en la plataforma Moodle para que lo puedan consultar. Y en ese anteproyecto de investigación se concretan los elementos más básicos de una tesis, que serían el tema general, el problema jurídico, los objetivos, una bibliografía básica de revisión, y ustedes pueden llevar ya un tutor constituido o pueden solicitar que se les nombre un tutor para que les haga el seguimiento y las recomendaciones a la temática que ustedes están estudiando. Una vez ustedes radican el anteproyecto de investigación ante la Dirección de Investigaciones, ellos les darán un concepto de aceptación o no del proyecto, o si deben corregir algunos aspectos para que el proyecto pueda continuar. Radicado entonces ese anteproyecto y una vez aprobado, ustedes deberán redactar su tesis con base en una estructura completa, que también les dejo el formato en la plataforma Moodle. Pero revisemos a detalle cuál es esa estructura. De esta manera entonces, una vez ustedes han radicado el proyecto ante la unidad de investigaciones, pues tendrán que ejecutar el proyecto de investigación con base en un formato que también se les da de una tesis completa. ¿Cuál es entonces la estructura de una tesis completa? Está dividida en dos partes. En la primera parte, ustedes deberán realizar la descripción de su proyecto de investigación. Para ello, entonces a ustedes les van a pedir que establezcan o que hagan un planteamiento del problema jurídico, que básicamente consiste en decir en cuál es la problemática que ustedes van a estudiar. Posteriormente les pedirán su pregunta de investigación o problema jurídico, su objetivo general y sus objetivos específicos, la justificación y la delimitación del tema. Con posterioridad, entonces está ya el desarrollo de la investigación, en donde ustedes les piden unos marcos referenciales, es decir, marco legal, marco jurisprudencial, marco conceptual, marco teórico, y posteriormente viene ya el aspecto de la recolección de la información y análisis de la información para llegar a unas conclusiones, recomendaciones, bibliografía, y les piden también un cronograma de acciones que les permite entonces plantear ustedes en cuánto tiempo estiman que van a desarrollar la investigación, y les piden un presupuesto que sería el dinero que ustedes estiman que van a tener que desarrollar o utilizar para desarrollar su investigación. Noten entonces que la estructura general de una tesis implica tener una etapa de planeación en donde yo indico cómo proyecto mi investigación con todos los aspectos de pregunta, objetivos, justificación, y posteriormente ya viene la ejecución con marcos referenciales, la recolección de la información, ya sea estadística o ya sea documental, y el análisis de esa información junto con las respectivas conclusiones y recomendaciones. Usualmente entonces una tesis tendrá más de 50 páginas, y por lo mismo es que muchas veces la difusión de lo que nosotros hacemos en un proyecto de investigación se puede dar en uno o incluso en varios artículos resultados de investigación. Por ejemplo, si en los marcos referenciales yo hago un buen estado del arte, tema que estaremos abordando en la próxima sesión, si yo hago un buen estado del arte, solo del estado del arte yo puedo publicar un artículo resultado de investigación. Pero además de la ejecución del proyecto de investigación, probablemente yo podré publicar 1 o 2 artículos más, dependiendo por supuesto de la extensión. Pero hay objetivos específicos que muchas veces implican tanta relación de información que puede dar lugar a la publicación de varios artículos, e incluso cuando una tesis es bastante completa, lo que se recomienda es que se publique toda la tesis en conjunto a modo de libro resultado de investigación. Para este semestre nos centraremos en los artículos resultado de investigación, y entonces, ya sabiendo que el artículo es un producto de la investigación, cuando yo termino mi tesis, yo puedo decir, bueno, de esta parte voy a publicar un artículo, de esta voy a publicar otro artículo. Entonces noten que la tesis se va a ver plasmada dentro del artículo resultado de investigación. Por eso es que en este semestre, junto con la ejecución del proyecto,
vamos a desarrollar el artículo, porque a medida que ustedes van a ir avanzando en la ejecución de su proyecto de investigación, podrán entonces desarrollar el artículo de investigación. Ya habiendo visto en nuestro primer punto que era el proyecto de investigación y cómo se desarrolla en la universidad, vamos a pasar entonces a la segunda parte de la sesión, que vendría a ser cómo pasar del proyecto de investigación al artículo de investigación. Entonces debemos entender que el artículo de investigación sintetiza lo que yo ejecuté en mi proyecto de investigación, y por lo mismo debo tener claro que no todo lo que está plasmado en el proyecto de investigación va a quedar en el artículo, porque como lo decíamos, muchas veces un proyecto de investigación tiene 50, 70 o más páginas, y el artículo de investigación usualmente en la mayoría de las revistas tienen un límite de 20 o 30 páginas. Eso implicará que yo tendré que sintetizar la información. Y lo que vamos a ver en este momento es cómo sintetizo esa información. Vamos a basarnos en este semestre para la realización de los artículos de investigación en la guía de la revista Inciso, que como ustedes saben es la revista de nuestra Facultad de Derecho. Esta guía también se las he dejado en la plataforma Moodle y ustedes pueden consultar cómo a partir de ella se realiza un artículo de investigación. Les recomiendo también que revisen la guía del proyecto integrador, en donde les dejé una síntesis de cómo vamos a estar desarrollando nuestro artículo de investigación, y allí van a estar consultando cada una de las partes. Vamos entonces a estar viendo cuáles son esos aspectos que debemos tener en cuenta para construir el artículo de investigación. Si ustedes se dirigen a la guía del proyecto integrador, van a ver los diferentes elementos que les voy a comentar a continuación. La estructura de nuestro artículo de investigación empieza por un título. Un título que deberá ser en español y en inglés conforme lo piden los parámetros de la revista. Después de los títulos van los nombres de los autores. Después de esto va a ir un resumen, un abstract, que es la traducción del resumen, unas palabras claves y unas keywords, que es la traducción de las palabras claves. Posteriormente viene una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Esa es la estructura general de un artículo de investigación, y ustedes lo habrán visto también en la revisión que hicieron del artículo que fue dejado en la plataforma Moodle. Sin embargo, vamos a estar mirando poco a poco cada uno de esos aspectos que tiene un artículo y los vamos a estar viendo en detalle para que ustedes los puedan construir poco a poco. De esta manera, entonces, debo precisarles que lo respectivo al título, las palabras claves y el resumen lo vamos a estar detallando durante el segundo corte. Estos aspectos usualmente se abordan después de haber escrito el artículo, puesto que requerimos de un contenido completo y ya consolidado para poder redactar con completa seguridad esos elementos. Nos vamos a centrar en estos momentos en la introducción, que sí es un elemento bastante importante y que es necesario dilucidarlo desde ahora, porque en la introducción es donde se va a sintetizar toda la etapa de planeación del proyecto de investigación. ¿Qué significa esto? Esto significa que esos elementos que ustedes vieron en el artículo de investigación que revisaron en la introducción viene a ser la síntesis de la etapa de planeación. ¿Recuerdan cuál era la etapa de planeación que les mencioné en minutos previos de este video? La etapa de planeación está compuesta por el problema jurídico, mis objetivos, la justificación, la delimitación temática, y también incluye el instrumento de recolección de información y el diseño metodológico. Es decir, que toda esa etapa de planeación yo la voy a sintetizar en párrafos de la introducción. Miremos el caso del artículo que ustedes revisaron. ¿Acaso ustedes vieron que en ese artículo existiera dentro de la introducción algún subtítulo que dijera objetivo general, problema jurídico, diseño metodológico? No, ¿cierto? Eso es porque yo sintetizo la información no poniendo subtítulos, sino haciendo un texto continuo en donde yo voy a transmitir esa idea. Entonces, ¿cómo empezar la introducción? La introducción va a partir del planteamiento del problema jurídico.
¿Qué es el planteamiento del problema jurídico? La contextualización temática. Es así entonces que a partir del planteamiento del problema jurídico yo debo iniciar mi introducción. Revisemos el artículo que ustedes leyeron. Si ustedes notan, los primeros 5 párrafos es el planteamiento del problema jurídico, porque lo que se hace es contextualizar la problemática. No diciendo el planteamiento del problema jurídico es, no. Simplemente se redacta la idea como un texto continuo, pero el lector va a entender o está viendo cómo surge la problemática y cómo se identifica y se ve esa problemática. En el caso del artículo que ustedes leyeron, el artículo era cómo se ha dado el tratamiento penal de los agentes del Estado en el contexto de transición colombiano a partir de los estándares interamericanos. Entonces, un lector que vea ese título quizá no comprenda inmediatamente a qué se hace referencia con esa problemática. Pero si se revisa la introducción, ustedes pueden ver que en el primer párrafo se habla del conflicto armado interno. De hecho, dice que el conflicto armado interno que ha existido en Colombia desde hace más de 5 décadas ha hecho imposible que el Estado pueda dar plena vigencia a las prestaciones y garantías que se derivan de un Estado social de derecho. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy indicando en ese primer párrafo de dónde surge el problema jurídico, que es ¿cuál? El conflicto armado colombiano. Posteriormente, en los siguientes párrafos se dice que de ese conflicto armado surgió unas negociaciones y que esas negociaciones se llegó a un acuerdo de paz. Derivado de ese acuerdo de paz surgieron unos acuerdos en torno a la justicia transicional que llevaron a la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y que dentro de esa Jurisdicción Especial para la Paz se incluyó un tratamiento penal especial para los agentes del Estado. Entonces noten que sin esa contextualización, si de pronto yo no soy colombiano y no sé qué ha pasado en Colombia frente al conflicto armado, pues no entendería qué quiero decir con tratamiento penal de los agentes del Estado. Pero ya con esta contextualización entiendo de dónde surgió la problemática que se va a abordar en el respectivo proyecto de investigación y en este caso en el artículo de investigación. Esos son los primeros párrafos en donde contextualizo la problemática y cuando ustedes empiecen a redactar su introducción, lo que deberán hacer y por donde deberán iniciar será en realizar la contextualización de su problemática. Por ejemplo, si ustedes están tratando el tema de la megaminería y están enfocando su proyecto de investigación en cómo se está garantizando el derecho a un medio ambiente sano en el proyecto minero de La Colosa, por ejemplo, yo tendré primero, antes de que empiece a hablar de La Colosa, contextualizar a las personas con 1 o 2 párrafos en donde indique la problemática de la megaminería en Colombia y posteriormente me concentre en qué está pasando en el proyecto de La Colosa y cómo posteriormente eso se relaciona con el derecho al medio ambiente. Entonces, en la introducción yo tengo que describir sucintamente de dónde surge el proyecto y de dónde surge esa problemática. Así entonces, en el artículo que ustedes leyeron, encuentran esos párrafos iniciales en donde se plantea cómo surgió la problemática a partir del contexto de los acuerdos de paz, la justicia transicional, pero noten que además posteriormente a estos párrafos iniciales se encuentran otros 2 párrafos que hacen referencia al papel de la Corte Interamericana, porque si ustedes revisan el título, el tratamiento penal especial se revisa a la luz de los estándares interamericanos. Entonces yo debo tratar todos los elementos que indico en el título y lo que yo estoy abordando en mi proyecto de investigación, lo debo dejar muy claro dentro de la introducción. Hecha entonces esa contextualización, lo que deberé hacer a continuación es dejar una síntesis, un párrafo final dentro de la introducción en donde yo indique esos elementos del diseño metodológico que desarrollé en mi proyecto de investigación. En el siguiente video voy a estar haciéndoles una retroalimentación del diseño metodológico. Esto probablemente ustedes lo deberían recordar de investigación 1, pero realizo una breve retroalimentación para que tengan claro cuál es el diseño metodológico que deben tener en cuenta y que deberán sintetizar en sus proyectos de investigación.
Pero quiero plantearles el ejemplo del artículo de investigación y cómo se hizo allí esa síntesis. Revisemos entonces el último párrafo de la introducción del artículo que ustedes estuvieron revisando la semana pasada. En este último párrafo se cumplen varias finalidades. Lo primero es que nos dice, bajo la visión descrita, en el presente escrito se abordará el interrogante ¿cuál es la correspondencia entre los estándares interamericanos en materia de concesiones otorgados a agentes del Estado que han cometido violaciones a los derechos humanos y la regulación en los acuerdos de paz y en las normas de implementación sobre el tratamiento penal que se le dará a estos en la Jurisdicción Especial para la Paz? Esta pregunta, ¿a qué corresponde? Sí, corresponde al problema jurídico de la investigación. Entonces noten que no tenemos que decir el problema jurídico es, o no tengo que poner un subtítulo que diga problema jurídico y luego poner la pregunta explícitamente, sino que yo pongo o hago un texto continuo en donde explicito mi pregunta de investigación. Después de la pregunta se indica, para el desarrollo del cuestionamiento se partirá de la descripción del contexto objeto de estudio, es decir, del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Posteriormente, se examinarán las normas en las que se han previsto concesiones de tipo penal a los agentes del Estado, es decir, la Ley 1820 de 2016 y el Acto Legislativo 01 de 2017, y finalmente se contrastarán los estándares interamericanos con el contenido de tal normativa, pues desde el punto desde el cual se llegarán a algunas conclusiones. Esas últimas líneas del último párrafo de la introducción lo que están haciendo es relacionar los objetivos específicos de la investigación, porque los objetivos específicos son el punto a punto, el paso a paso que yo sigo para ejecutar mi investigación. Entonces, si yo quiero decir cómo voy a resolver la pregunta de investigación, lo que debo hacer es relacionar los objetivos específicos. Por eso les decía que esa introducción es una síntesis de la etapa de planeación, en donde muestro cuál era el problema jurídico y muestro los objetivos de la investigación. De lo visto anteriormente, podemos concluir que para realizar la introducción yo debo hacer una síntesis de la etapa de planeación de mi investigación. ¿Cómo? Partiendo inicialmente de una contextualización de la problemática, es decir, describan en 2-3 párrafos cómo se ve o cómo se visualiza ese problema de investigación que ustedes están investigando. Después de realizar la contextualización, es conveniente que ustedes realicen un párrafo en donde deberán sintetizar cuál era su pregunta de investigación o problema jurídico y cómo van a desarrollar ese problema jurídico, es decir, los objetivos específicos de su investigación. Recuerden que se deben realizar en un texto continuo. ¿Qué no se debe realizar? Como ustedes pueden ver en la pantalla, lo que no debo hacer en una introducción es poner subtítulo pregunta de investigación, subtítulo objetivo. Eso no lo debo hacer. ¿Qué debo hacer? Tengo que hacer un párrafo en donde quede claro dentro de ese texto continuo cuál es la pregunta y cuáles son los objetivos específicos. Recuerden, debe desarrollarse como un texto continuo. Y finalmente, para efectos del proyecto integrador, vamos a adicionar un párrafo final en donde vamos a estar indicando cuáles son los aspectos metodológicos de nuestro proyecto de investigación. Es decir, si nuestra investigación es de tipo jurídica o sociojurídica, si nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, y si nuestra investigación tiene un alcance descriptivo, explicativo o exploratorio. Estos aspectos, si ustedes no los recuerdan, pueden encontrarlos en el siguiente video, en donde ustedes estarán realizando una retroalimentación de esta problemática o de estos elementos, y a partir de ellos entonces podrán considerar cómo desarrollar ese último párrafo, que básicamente, acá les dejo un ejemplo, en lo que se debe hacer, es decir, en esta investigación es de carácter cualitativa o cuantitativo o mixta.
Se trata de una investigación de tipo jurídico cualitativo que tiene un alcance exploratorio, por ejemplo. Y eso es conveniente que ustedes lo hagan, y en ese último párrafo en donde ustedes plantean la pregunta pueden partir de esto. Por ejemplo, ustedes pueden decir: bajo la visión descrita, se partió de un proyecto de investigación cualitativo con un enfoque mixto, cuyo alcance era explicativo y que pretendía abordar el interrogante: ¿cuál es la correspondencia entre los estándares? Cada uno pone su pregunta de investigación y posteriormente plantea: para ejecutar esa pregunta de investigación o ese problema jurídico partimos de, pone su primer objetivo específico, posteriormente examinamos, bueno, pone su segundo objetivo específico, finalmente tercer objetivo específico. Esa es la introducción de un artículo de investigación. Noten entonces que la introducción está en completa relación con el proyecto de investigación. A partir entonces de lo visto, les queda una actividad para la próxima semana, que va a ser desarrollar el borrador de su introducción de los respectivos artículos de investigación. Ese borrador pues deberá considerar los elementos que acabamos de hablar. Deberá partir de una contextualización y posteriormente deberá tener un párrafo en donde se sinteticen los elementos metodológicos que están en el video siguiente, y deberá sintetizar también la pregunta de investigación y sus objetivos específicos. Recuerden que deben tener bien planteadas las preguntas y los objetivos, de manera que si se les hizo alguna recomendación o observación en la clase de esta semana, pues deberán incluirlos en el borrador de la introducción. Este borrador, la idea es que tenga entre 1 a 2 páginas, por favor no lo dejen en un solo párrafo. La contextualización es ideal que vaya en varios párrafos y que puedan concluir con un último párrafo con su pregunta y con sus objetivos específicos, por lo que se estima que la introducción tiene entre 1 a 2 páginas. Recuerden que es una actividad grupal que deberá subirla a la plataforma Moodle una persona distinta a la que haya entregado la última actividad en la plataforma. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en escribirme. Muchas gracias.